Gloria a Dios. En esta mañana los bendecimos con la paz de Cristo. Una vez más, Dios les bendiga, más bien dicho, ¿verdad? Los saludamos con la paz de Cristo, esperando de que ahí en su hogar, donde quiera que se encuentre, se encuentre bien, ¿verdad? En todos los aspectos de su vida. En esta mañana agradecemos a Dios porque nos da este privilegio tan glorioso, ¿verdad? De poder estar una vez más aquí con ustedes, trayéndoles el mensaje de la palabra del Señor. Conmigo está mi hija Briana, ella quiere saludarlos también. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, en esta mañana vamos a orar y vamos a compartir, más bien dicho, un tema, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo superar las crisis. Pero para esto vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, mi Dios, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio grande y maravilloso de poder estar una vez más en este lugar con el único propósito de compartir tu palabra, con el único propósito de ser de bendición, Señor. Señor, en esta mañana glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre de una manera especial. Tú conoces la situación, tú conoces las necesidades y solamente tú tienes el poder, la autoridad de poder llevar a cabo toda necesidad, de poder suplir toda necesidad. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bueno, como usted puede ver en pantalla, cómo en realidad paga la renta. Por eso es que necesitamos un cimiento, amén. Necesitamos un cimiento y vamos a ver ese cimiento sólido. Pero queremos compartir con ustedes unas preguntas. Adelante, Briana. ¿Cuál es el primer paso que debemos tomar cuando enfrentamos una crisis? ¿Qué nos recomienda Dios que hagamos cuando atravesamos momentos de sufrimiento? ¿Estás atravesando actualmente alguna crisis? ¿Cómo podemos salir adelante? Gloria a Dios. Aquí vemos unas preguntas, ¿verdad? Vemos 4 preguntas con signo de interrogación, ¿verdad? Más de alguna familia, más de algún hermano, más de alguna persona, yo creo que cabemos en estas preguntas. Por ejemplo, en la primera, ¿cuál es el primer paso que debemos de tomar cuando enfrentamos una crisis? ¿Cuál es el primer paso que debemos de tomar? Nosotros como creyentes, me estoy refiriendo al pueblo del Señor, nosotros como creyentes sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Es buscar a Dios, sinceramente. Por ejemplo, vemos la otra pregunta. ¿Qué nos recomienda Dios que hagamos cuando atravesamos momentos de sufrimiento? Y bueno, yo creo que, le digo una vez más, nosotros que conocemos a Dios sabemos a dónde recurrir, pero ¿qué de aquellas personas, por ejemplo, qué de aquellas personas que no conocen de Dios, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 15 en adelante, dice así. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermo gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantó,
Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Continuamos. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Continuamos. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Bueno, aquí vemos, ¿verdad? Aquí vemos un fundamento sólido, aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? De un hombre, cómo empezó a superar las crisis. Aquí vemos a un hombre cómo estaba en una crisis también. Estaba en una crisis y cómo vamos a ir viendo cómo empezó a superar esa crisis. Y vamos a ver vamos a ver algo muy importante. Como usted puede ver en pantalla, yo quiero compartirles esto. Todos en la vida atravesamos momentos difíciles. Todos. Se llame político, se llame presidente, se llame doctor, se llame pastor, se llame evangelista, todos atravesamos momentos difíciles en la vida, sinceramente. Por ejemplo, pérdidas de seres queridos, cosas materiales, trabajo, relaciones, amistades o situaciones que salen de nuestro control. Pero ¿cómo poder enfrentar cuando llegan los tiempos de crisis? ¿Cómo podemos superar las crisis? ¿Cómo las podemos superar? Cuando todo esto que acabamos de leer, sinceramente, ¿verdad? Lo estamos pasando, lo estamos atravesando. Bueno, yo creo que tenemos un manual, ¿verdad? Tenemos un manual y eso es la palabra del Señor. Y el manual nos dirige por cómo podemos superar las crisis. Vamos a ver el ejemplo número 1. Hay que buscar a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. La Biblia dice que sin el Señor nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Sin el Señor nosotros no somos nada. Sin el Señor nosotros no podemos hacer nada. Él dijo: ustedes sin mí nada vas a poder hacer. Entonces, para superar las crisis, el primer paso es buscar a Dios. Y es lo que hizo David. Vamos a ver 2 de Samuel 12:16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Aquí vemos en este versículo de que David no rogó a los ancianos. David no rogó al profeta Natán, no. Lo que vemos en este versículo, lo primero que vemos aquí es que David rogó a Dios. ¿Por quién? Por el niño. Y no nomás rogó, sino ayunó. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Es lo primero que hizo David. Aquí tenemos un ejemplo para todos los que en realidad conocemos la Biblia, para todos los que estamos pasando momentos de crisis. Aquí tenemos un ejemplo.
Vamos a continuar. Veamos el inciso A que dice. David, cuando enfrentó la crisis de la enfermedad de su hijo, lo primero que hizo fue buscar de Dios. Eso es lo primero que hizo. Cuando usted está pasando por un momento, ¿qué es lo que hace? Muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario. Veamos lo que dice el inciso B. Hay gente que en lugar de buscar a Dios, corre de Él o peor, aún le echa la culpa. Y eso nos afecta más porque en Dios está nuestra fuerza y ayuda en los peores momentos. Él es la respuesta y la calma. Qué tremendo, ¿no? Estamos viendo puntos muy importantes. Hay gente que en lugar de buscar a Dios, se aleja de Él. En otras palabras, se ahuyenta de Él. Y cuando alguien se ahuyenta de Él y está pasando una crisis, por consiguiente pasa esto, que terminamos echándole la culpa a Dios, sinceramente, de nuestros fracasos. Le echamos la culpa a Dios de nuestras crisis, cosa que no es así. Y cuando nosotros en realidad no asimilamos, no comprendemos eso, en realidad estamos en una situación, estamos en una situación difícil. Eso nos afecta muy fuertemente a cada uno de nosotros. Nos afecta. Aunque Dios nos quiera ayudar, cuando nosotros nos alejamos de Dios, es muy difícil que Él nos pueda ayudar. Porque a veces no entendemos, no comprendemos, ¿verdad? No asimilamos lo que estamos pasando. ¿Pero por qué? Porque muchas veces estamos alejados de Dios. Si así, estando cerca de Dios, cuando estamos pasando crisis, nos la vemos dura. Ahora se imagina cuando estamos alejados de Dios. Por ejemplo, cuando una persona no conoce de Dios y está pasando una crisis, lo primero que a veces se le viene a la persona es quererse quitar la vida, es tirarse muchas veces a las drogas, es tirarse al alcohol. Es lo primero que le viene a la persona cuando no conoce de Dios, cuando está pasando por crisis muy duras. Pero el pueblo del Señor, tiene un cimiento. El pueblo de Dios tiene un Dios todopoderoso que nos ayuda a seguir de las crisis. Veamos lo que dice el inciso C. Si estás atravesando una crisis en tu vida, corre a Dios. Búscalo y Él te dará descanso. Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar a Dios. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando alguien está pasando una crisis, por ejemplo, de enfermedad, no nomás le afecta el cuerpo, no, sino también aún emocionalmente, aún psicológicamente es afectado esa persona. Entonces, la invitación de Dios está en pie a través de Jesús. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No se refiere a un sentido físico, no, sino se refiere a un sentido emocional, un sentido espiritual, le digo una vez más, a un sentido psicológico. La persona, el mundo está cansado de tanta crisis. Simplemente al prender el televisor nosotros nos damos cuenta qué es lo que nos pasa, noticias, pero qué clase de noticias nos pasan. Y eso cuando nosotros, por ejemplo, ponemos toda nuestra atención en lo que está pasando, en las crisis que están pasando, ya sean materiales, ya sean de enfermedad, eso nos afecta bastante psicológicamente. Pero la respuesta es Dios. La respuesta es Cristo para todo esto. Continuamos. Lo segundo, hay que enfrentar la realidad. En 2 Samuel 12:18 nos dice, el séptimo día murió el niño y tenían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Cuando el niño murió, David tuvo que enfrentar la realidad. No se aferró a su voluntad, sino que aceptó la voluntad de Dios y eso le permitió levantarse del duelo.
Aquí tenemos otro ejemplo, sinceramente, ¿verdad? Muchas veces nosotros no queremos enfrentarnos a la realidad, no queremos enfrentarnos a las crisis, pero las crisis vienen con un propósito de parte de Dios. El mundo las ve como un fracaso, pero nosotros como creyentes tenemos que verlas como un propósito de Dios, ya sea que alguien de nuestra familia muera, ya sea que alguien de nuestra familia esté enferma, ya sea que alguien de nosotros estemos batallando económicamente. Nosotros siempre tenemos que verlas desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista de Dios. Dice el inciso C: si estamos atravesando una crisis, no podemos vivir en negación toda la vida, pretendiendo que todo está bien o que las cosas no han cambiado. Hay un momento que hay que enfrentar y lo que estamos viviendo para poder seguir adelante. Muchas veces la voluntad de Dios no es la nuestra. David, o sea, cuando el niño murió, ¿verdad? Vemos en el versículo 18 que cuando el niño murió, él se enfrentó a esa realidad. No quería enfrentarse a esa realidad, pero se tuvo que enfrentar. Posiblemente usted, amigo, amiga, que está viendo este estudio, posiblemente tenga un familiar que esté desahuciado y que es muy difícil muchas veces enfrentar esa realidad de la muerte, pero todos tenemos que enfrentar esa realidad que se llama muerte. Todos. Todo el ser humano, la Biblia dice que está destinado el hombre que viva y muera sinceramente. Así dice la Biblia. Dice allá en Job capítulo 14 verso 1: el hombre nacido de mujer es corto de día y hastiado de sinsabores. Corto de días, ¿verdad? Ahorita somos y mañana no. Somos como la hierba del campo. Ahorita vivimos, pero el día de mañana nos marchitamos. Entonces vemos de que aquí David aceptó la voluntad de Dios, y eso es lo que vale. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Ahora, no siempre, ¿verdad? No quiero decir de que el hecho de que la gente esté muriendo, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Hay cosas que nosotros, ¿verdad? Hacemos, ¿verdad? Hacemos para que alguien muera. O sea, por ejemplo, a veces hay decisiones que nosotros tomamos, por ejemplo, ¿verdad? Tomamos decisiones las cuales a veces nos marcan, las cuales el día de mañana nos hacen sufrir, nos hacen batallar, ¿verdad? Y muchas veces no es la voluntad de Dios esa, no es la voluntad de Dios. Pero vamos a continuar adelante. Vamos a ver el ejemplo número 3. Hay que levantarse y no quedarse tirados. Briana, 2 Samuel capítulo 12, verso 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Inciso A. David se levantó, se lavó la cara y comió. Él no se quedó deprimido, compadeciéndose de sí mismo. El dolor estaba presente, la situación era real, pero él no se quedó tirado. Aquí vemos el ejemplo de David, ¿verdad? Aquí vemos el ejemplo de David. El hecho de que a veces estemos atravesando momentos difíciles es momento de levantarse. No todo el tiempo puedes quedarte deprimido. No todo el tiempo, ¿verdad? Tienes que estarte compadeciéndote. No. Hay que levantarse del dolor, ¿verdad? Dice la Biblia que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Hay tristeza muchas veces cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles. Hay tristeza cuando un ser querido se nos va de nuestras manos, cuando alguien muere sinceramente, cuando, repito una vez más, cuando a un ser querido de nosotros lo desahucian en el hospital, le dicen a uno: ¿sabes qué? Tu hijo ya no tiene esperanza, tu esposo ya no tiene esperanza, tu esposa ya no tiene esperanza, tu papá ya no tiene esperanza,
¿verdad? Pero no podemos quedarnos ahí deprimidos, sinceramente. El inciso B. Hay crisis que quieren dejarnos tirados, deprimidos, amargados, pero para salir hay que levantarse y seguir adelante, a pesar de la pérdida de trabajo, de un ser querido, de una relación. Dios es nuestra fortaleza y Él nos levantará. Hay crisis, o sea, nos guste o no nos guste, pero hay crisis que quieren dejarnos tirados, deprimidos, amargados. Así quieren tenerlos. Hay crisis que vienen, que te golpean tan duro, que te quieren tirar, sinceramente. Pero Dios es nuestra fortaleza. Él siempre nos levanta cuando nosotros en realidad lo buscamos, cuando en realidad nosotros lo respetamos, cuando nosotros lo obedecemos. Dios siempre está de nuestra parte, sea que conozcas la palabra de Dios o sea que no la conozcas. Siempre está de tu parte. La Biblia dice que mientras tengamos vida tenemos esperanza. Y eso es lo glorioso de nuestro Dios, que mientras tenemos vida le podemos clamar. Sea que le conozcas o que no le conozcas, sea que conozcas su palabra o que no conozcas su palabra, tú tienes, mientras tengas vida, puedes clamarle con toda libertad. Pero no puedes vivir todo el tiempo, o sea, ahí deprimido, ¿verdad? No todo el tiempo te la puedes pasar ahí amargado o tirado, no. Hay que levantarnos en el nombre del Señor para poder seguir adelante. Si eres un padre de familia, eres una madre de familia que tienes hijos, tenemos que levantarnos sinceramente, ¿verdad? Porque nuestros hijos quieren vernos sinceramente positivos, quieren vernos como un ejemplo, ¿verdad? Como un ejemplo a seguir. Vamos a continuar. Vamos a ver el ejemplo número 4. Hay que limpiarse la tierra y usar nuestras vestiduras. En 2 Samuel capítulo 12, verso 20 vemos una vez más esto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Se sacudió la tierra, que significa las cosas que hemos hecho en la vida y que nos ensuciaron, malas decisiones, pecado, eventos vergonzosos, voluntarios e involuntarios, etc. Eso es lo que hizo David. Se sacudió, que significa cosas, por ejemplo, como malas decisiones, como pecados, como eventos vergonzosos, voluntarios o involuntarios. Eso es lo que se quitó. No podemos vivir simplemente del pasado. No podemos estarnos dejando atormentar simplemente por un pasado. Tenemos que levantarnos. El enemigo muchas veces quiere usar nuestro pasado. O sea, el enemigo usa las crisis, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Para recordar nuestro pasado. Alguien dijo, si el enemigo te recuerda tu pasado, tú recuérdale su futuro. Para nosotros hay esperanza. Como hijos de Dios tenemos esperanza. Y si no eres hijo de Dios, es tiempo, ¿verdad? Es tiempo de que empieces a buscar a Dios. Es tiempo de que busques a Dios. Es tiempo de que empieces a leer su palabra. Es tiempo de buscar a Dios. Porque si no buscamos a Dios, el enemigo siempre va a querer tenernos tirados. El inciso B dice, algunos problemas no son culpa de otras personas, sino de nuestras malas decisiones. Muchas veces el enemigo, repito una vez más, usa las crisis para agarrarnos de las malas decisiones. Y eso es lo que pasó con David. Si usted conoce la historia de David, o sea, cómo vino este hijo, fue por una mala decisión que él tuvo. Pero a pesar de que él tomó una mala decisión, entendió, se humilló y comprendió de que no había otra alternativa más que Dios. No había otro camino más que Dios. El hecho de que muchas veces nosotros hagamos malas decisiones y muchas veces por esas malas decisiones que nosotros hemos tenido, vengan crisis, de que van a venir.
Pero no te puedes quedar ahí deprimido, tienes que levantarte. Si ya tomaste una mala decisión y no hay otra cosa que hacer, así como David, ya no había otra alternativa, simplemente la única alternativa es de buscar a Dios. Dice el inciso C, algunos sufrimientos no son por causa de lo que hicimos por alguna mala decisión, y eso nos manchó. En medio de lo difícil debemos vestirnos diferente, seguir soñando, inspirando a otros. Una vez más, en medio de lo difícil debemos vestirnos diferentes, seguir soñando e inspirando a otros. Es lo que hizo David. Es lo que hizo David. Cuando supo que su hijo había muerto, ¿verdad? Dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas, o sea, todos los harapos viejos, ¿verdad? Que tenía, dijo, ya no quiero tomar una vez más malas decisiones, quiero hacer un lado el pecado. Ya no quiero hacer, ¿verdad?, de mi voluntad, sino quiero hacer la voluntad de Dios, La Biblia dice que David andaba conforme al corazón del Señor. Entonces, él sabía dónde estaba la respuesta. Usted sabe dónde está la respuesta, hermano, hermana. Si está pasando crisis, no se pregunte, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? No. Usted sabe la respuesta. Usted simplemente, ¿verdad?, hay que humillarnos delante de Dios y hay que clamarle a Dios porque Él tiene la respuesta para toda crisis, para toda mala decisión que nosotros hemos tomado. Veamos otro ejemplo. Veamos el ejemplo número 5. No aislarse, no hay que aislarse sinceramente. Veamos lo que dice una vez más, 2 de Samuel 12:20. Briana, adelante. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas. Y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Inciso A. David vino a la casa y pidió de comer. No se aisló en su dolor, sino que buscó compañía. Eso es lo que el Señor nos, eso es lo que el Señor nos invita. De que cuando estemos pasando por crisis difíciles, no aislarse, porque es lo primero que, el sentimiento es lo primero que hace, que cuando estás pasando por una crisis, el sentimiento te hace sentir, juntamente con la crisis, te hace sentir, mira, nadie te entiende, nadie te comprende, pobrecito, pobrecita, ¿verdad? Ya no vayas a la iglesia, ya no vayas al grupo de amistad donde se predica la palabra del Señor, ya no te reúnas con los hermanos, aíslate. Eso es lo que hace muchas veces el sentimiento, ¿verdad? El sentimiento humano, cuando la crisis lo está atormentando. Lo que quiere, ¿verdad? Muchas veces la crisis, ¿verdad?, es aislarnos de la voluntad de Dios, aislarnos del propósito de Dios, quejarnos con Dios. Eso es lo que quiere, ¿verdad? Pero Dios, a través de David, nos invita y nos da el ejemplo que lo que hizo David es de que después volvió a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. O sea, él se reunió con los sacerdotes una vez más. Muchas veces, a veces, el sentimiento, cuando uno comete el error, muchas veces el sentimiento te dice, no te da vergüenza que cometiste este pecado, no te da vergüenza que cometiste esto, que hiciste el otro, y eso muchas veces hace que nosotros nos alejemos de nuestras compañías, de los hermanos, nos alejemos de la congregación, nos alejemos de Dios, y no es el mejor camino. El mejor camino es el que Dios nos da a través de David. ¿Sabes qué? Ya cometí ese error, como dicen allá afuera, ya la regué, ya cometí este pecado, ya hice esto, ya tomé esta mala decisión, pero yo no me voy a dejar.
Yo tengo que reconocer de que ya cometí esos errores y lo que tengo que hacer ahora es buscar a Dios para que Él tenga misericordia de mí, para que Él me perdone, para que Él me ayude a seguir de esta crisis donde estoy metido. Veamos el B. Algunas personas cuando pasan dificultades se aíslan por mucho tiempo y abren puertas a espíritus de depresión, amargura y etc. Debemos tener cuidado con eso y buscar la ayuda si es necesaria. Hermano, hermana, amigo, amiga que nos está viendo, que está escuchando este tema, esto es una realidad. Cuando nosotros en realidad nos alejamos primeramente de Dios y nos aislamos y nos apartamos de aquellos hermanos, de aquellos amigos, o sea, aquellos amigos que tienen temor de Dios, cuando nosotros nos aislamos, lo primero que entra es la depresión. Entra una depresión tremenda, tremenda. Por eso es que cuando una persona no conoce de Dios y está pasando por una crisis difícil, un joven muchas veces cuando está pasando por una crisis tremenda, entra en depresión, y cuando entra en depresión muchas veces ese joven lo primero que quiere es quitarse la vida. Lo primero que quiere es irse a las drogas, es irse al alcohol. Lo primero que quiere hacer es todo eso. O sea, cuando está pasando por depresión, amargura, es porque ya entraron influencias muy fuertemente, ¿verdad? Hay influencias que lo están atacando. Quítate la vida, ya no sirves. Tu papá ya no, o sea, no te entienden. Tu mamá no te quiere, tu papá no te quiere, los hermanos no te quieren, el pastor no te quiere, nadie te escucha, nadie te comprende, nada te entiende. Pero eso es una mentira grande del diablo. Tenemos que volver una vez más a casa, tenemos que buscar a Dios. Si tú eres una persona que no conoces de Dios, yo te invito a que busques de Dios. Y si tú eres una persona que conoces a Dios, te invito a que no te apartes del camino de Dios. Que no te apartes del camino de Dios, porque el apartarse del camino de Dios es lo peor que nosotros podamos hacer. Vamos a continuar. Vamos a ver el ejemplo número 6, Briana. Hay que seguir cumpliendo el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que sigamos cumpliendo el propósito de Dios. Es importante que entendamos esto. Cualquier hermano, hermana, ¿verdad? Que le va bien o que la está pasando bien, o sea, cualquier hermano, hermana puede glorificar a Dios. Cualquier hermana, ¿verdad? O hermano puede glorificar a Dios cuando la estamos pasando bien. Y cualquier hermano y hermana podemos cumplir el propósito de Dios. Pero cuando hay una crisis, ahí es donde Dios quiere que cumplamos su propósito. Veamos lo que dice 2 Samuel capítulo 12, verso 26 al 29. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabat y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabat y combatió contra ella y lo tomó. Dice el inciso A: el rey no podía darse el lujo de deprimirse porque todo el pueblo dependía de su líder. Usted no se puede dar el lujo de deprimirse o de quedarse simplemente ahí en el mismo lugar, estando deprimido. O sea, la palabra deprimido no solamente quiere decir, ¿verdad?, estar llorando. No. La palabra deprimido va más allá. La palabra deprimido tiene que ver, o sea, de que siempre a veces, o sea, estamos batallando con lo mismo y echándole la culpa
a la otra persona, echándole la culpa a Dios, menos a nosotros. Entonces aquí vemos, en el inciso A, vemos de que el rey hizo lo correcto. Dice, el rey no podía darse el lujo de deprimirse porque todo el pueblo dependía de su liderazgo. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, un pastor, ¿verdad? Y en realidad, pues él, claro, no se puede dar el lujo de deprimirse, ¿verdad? En medio de las crisis, porque hay mucho pueblo que depende, sinceramente, querramos o no, hay mucho pueblo que depende de su liderazgo. Nosotros como padres no podemos quedarnos simplemente ahí estancados. ¿Por qué? Porque tus hijos dependen de ti, padre de familia, madre de familia que nos estás viendo. Por ejemplo, las personas que tienen compañías no se pueden dar el lujo de deprimirse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un pueblo también, ¿verdad? Que depende de ellos. Depende de ellos. Hay una familia que depende de ellos. Entonces aquí vemos de que David estaba en guerra y no se podía dar el lujo, a pesar de lo que estaba pasando, a pesar de que su hijo se le había muerto, estaban en guerra ellos. El pueblo estaba en guerra, los soldados estaban en guerra y él no se podía dar el lujo de deprimirse. ¿Por qué? Porque había un pueblo que dependía totalmente de ellos. Briana, lo que sigue. El rey tenía que seguir consultando a Dios, guiando al pueblo en las batallas. El B. Si has perdido la visión por la crisis que has sufrido, levántate y cumple el propósito de Dios en tu vida. Tremendo. Amén. El rey tenía que seguir consultando a Dios. Entonces, para que nosotros levantemos ese estándar, ¿verdad?, emocional, espiritual, no podemos quedarnos ahí simplemente deprimidos. Tenemos que seguir consultando a Dios, sinceramente. Tenemos que seguir buscando a Dios para guiar a nuestra familia, para guiar a los que te rodean. Tenemos que seguir consultando a Dios. Veamos lo que dice el inciso B. Sigue peleando por el bien de los demás. Dice, si has perdido la visión por las crisis que has sufrido, levántate y cumple el propósito de Dios en tu vida. Una vez más, si has perdido la visión por las crisis que has sufrido, levántate. No es malo muchas veces, ¿verdad? A veces perder la visión, no es malo. Lo malo es quedarse ahí simplemente estancados. Porque nos podemos levantar en el nombre del Señor. Nos podemos levantar y seguir adelante. Amén. Usted se puede levantar en el nombre del Señor y seguir adelante. No podemos, quedarnos ahí. Todos por algún momento a veces perdemos la visión, ¿verdad? Perdemos la visión cuando estamos en una crisis muy fuerte, como que perdemos la visión. Pero las palabras del Señor son estas: levántate y cumple el propósito de Dios en tu vida. Primeramente en tu vida, para que se cumpla en el pueblo, para que se cumpla en tu familia, para que se cumpla en tus vecinos o en los que estén rodeando. Adelante, Liana. Sigue peleando por el bien de los demás. Sigue conquistando su ciudad para Cristo. Sigue vaciando el infierno y llenando el cielo. Sigue restaurando familias, jóvenes, padres, hijos. Sigue, la palabra sigue. Sigue peleando, sigue conquistando, sigue vaciando, sigue restaurando. Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Primeramente que lo hagamos nosotros y que lo hagamos con aquellas familias que lo necesitan, con aquella gente que lo necesita. Sigue peleando, sigue conquistando, sigue restaurando. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y bueno, para culminar vamos a leer esta conclusión que es muy importante. Para poder superar las crisis, lo primero que debemos estar seguros es que Cristo es el Señor de tu vida y que le has entregado tu corazón. Aprovecha la oportunidad, recíbelo haciendo la siguiente oración. Bueno, el propósito de Dios, ¿verdad?, es de que en realidad nosotros no nos quedemos ahí, ¿verdad?, estancados. El propósito de Dios es de que sigamos adelante. Y para seguir adelante siempre vamos a necesitar de Dios.
Siempre vamos a necesitar de Él. Seamos creyentes o no seamos creyentes, nos llamemos como nos llamemos, siempre vamos a necesitar a Dios. En esta mañana yo le invito, ¿verdad?, de que se una conmigo, ¿verdad?, que se una con nosotros, más bien dicho, en esta oración. Vamos a orar, ¿verdad?, por las crisis que están pasando. Si usted, por ejemplo, está pasando por una crisis así difícil, ponga ahí, ¿verdad?, ponga ahí su petición, ya que aquí, ¿verdad?, vamos a estar orando muy fuertemente, la iglesia va a estar orando muy fuertemente por esa necesidad. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana yo te doy gracias porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio, a mí, a mi hija Briana, de poder compartir este tema, Señor. No es porque seamos los mejores, tú lo sabes, Señor. No es porque seamos los más buenos o los más perfectos, tú lo sabes. No es porque no estemos pasando por crisis, porque hemos pasado crisis muy difíciles también, Señor. Y hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has sustentado, hasta aquí tú nos has socorrido, mi Dios. Y así como nos has socorrido, yo sé de que el pueblo que ha sido lavado con tu sangre, tú lo has sacado adelante, Señor. Padre, si hay hermanos, hermanas que están pasando por crisis muy difíciles y que han pensado dejar tus caminos, yo te pido, Señor, que tengas misericordia de ellos. Si hay hermanos que están pasando por crisis de enfermedad, sánalos, Señor. Sánalos con tu poder, sánalos con tu palabra. Si hay hermanos, por ejemplo, que hay familias que están al punto del divorcio, te pido, Padre Celestial, que tengas misericordia. Tu palabra dice que lo que tú uniste, no lo separe el hombre. Si hay hermanos que están pasando por momentos difíciles, Padre, yo te pido, Padre, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y nos ayudes a seguir adelante. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo. Gracias, Señor. Bueno, en esta mañana que Dios les bendiga grandemente y que el Señor esté con cada uno de ustedes, así como está con nosotros. Que Dios les bendiga.